Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Hoy tomaremos contacto con otro personaje de los primeros años de la Iglesia cristiana que figura entre los llamados padres apostólicos porque vivió en un tiempo muy cercano a los apóstoles, que nos ha dejado una extensísima obra escrita de la cual puede deducirse bastante de su vida que no conocemos de otra forma. Se trata de Ignacio de Antioquía. Nuestro profesor de filosofía nos ampliará información acerca de este notable pensador y además mártir cristiano de los primeros tiempos de la Iglesia. Bienvenido, Javier. Pues bien hallado, muchas gracias. ¿Quién fue Ignacio de Antioquía? Pues a ese me refería. Pues como muy bien has dicho, fue un padre apostólico y también un mártir de la Iglesia. Sabemos relativamente poco de su vida, como decías, por las cartas que escribió. Era obispo de Antioquía, fue denunciado seguramente o posiblemente por enemigos, pero también podría ser lo que se llama hoy fuego amigo, es decir, por otros cristianos, en una época en la que no se perseguía de una forma muy estricta a los cristianos, era la época del emperador Trajano, pero si les denunciaban, sí que había que ir a por ellos. Y entonces es camino a Roma cuando pues le han detenido, que escribe esas famosas 7 cartas que son importantísimas, tanto para conocer cómo era el cristianismo del siglo II, como por la importancia y por la influencia que ha tenido para la Iglesia posterior. Piensa que es el primero que utiliza el término católico en un sentido muy, muy bonito, muy interesante. Católico significa en griego, katholike es hacia el todo. Entonces, dice Ignacio, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Y es la primera vez que se utiliza la palabra católica con este sentido de la Iglesia universal. ¿Podemos decir un poco más ampliamente quiénes fueron los padres apostólicos? Bueno, como muy bien señalabas al principio del programa, son escritores cristianos de los siglos I y II y se considera que de alguna forma se relacionaron personalmente con algunos apóstoles y discípulos de Jesús o que fueron muy influidos por ellos, por la cercanía en el tiempo. Entonces, en concreto, de Ignacio de Antioquía se piensa que fue discípulo del apóstol Juan. Y Juan Crisóstomo incluso llega a decir que fue ordenado obispo por ni más ni menos que por los apóstoles Pedro y Pablo. Pero esto, claro, son tradiciones. La cuestión es que pertenece a esta época, a este tiempo, muy cercano a los apóstoles, y hay tradiciones en la historia de la Iglesia que los asocian a estos padres de la Iglesia, como podría ser Clemente, Policarpo y otros, Papías, los asocian con los apóstoles de una forma bastante directa. Dado que en el libro de los Hechos aparecen 2 Antioquías, ¿qué sabemos de Antioquía de Siria, donde estuvo ejerciendo este hombre, Ignacio? Pues muy bien, en la Biblia nos aparecen 2 Antioquías, que es muy interesante distinguirlas. Por un lado está la Antioquía de Pisidia, que estaba en la zona interior de Turquía, y la otra que es la Antioquía de Siria. Aunque hoy también, curiosamente, esta Antioquía siria pertenece, como país, está en Turquía. Bueno, es una ciudad, es muy interesante mirar cómo eran las ciudades en la antigüedad, porque el Evangelio en un primer momento se va extendiendo por ciudades. Y Antioquía, ni más ni menos, fue fundada por Seleuco I en honor a su padre Antíoco. Estos eran los generales que después de Alejandro Magno, pues van extendiendo el helenismo por todas las tierras que Alejandro había conquistado. Entonces, Antioquía, en primer lugar, es importante porque es una ciudad helenística. Claro, obviamente, después fue conquistada por los romanos. En el siglo II, que es la época que estamos hablando, era una ciudad romana, pero la estructura,
el origen es un origen helenístico, es decir, griego, aunque había también una comunidad judía muy importante. Se dice de Antioquía, de esta Antioquía de Siria, que era la tercera ciudad en importancia dentro del Imperio Romano, es decir, que tenía que ser una ciudad muy grande. La primera ciudad, por supuesto, era Roma, que se calcula que por aquel momento tendría 1 millón de habitantes. Luego estaba la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, una ciudad pues, que había tenido mucho esplendor cultural y lo tenía también en ese momento. Y luego la tercera es Antioquía, que tiene ni más ni menos que 500.000 de habitantes, que para aquella época era muy, muy importante. Pompeyo fue el general romano que la convirtió en capital de la provincia romana de Siria. Sabemos por Flavio Josefo que había una comunidad judía muy, muy importante, que habían sido bastante bien acogidos en Antioquía. Y luego también es interesante desde el punto de vista bíblico porque de ella, de esta ciudad, partieron los viajes de Pablo, que son claves para entender cómo el cristianismo se extendió después de los judíos a los gentiles. Claro, Antioquía es una ciudad muy marcada por la gentilidad, de ahí salen las misiones de Pablo. Y también, y la última cosa, porque podríamos hablar bastante más de la ciudad de Antioquía, pero es el primer lugar donde a los seguidores de Jesús se les empieza a llamar cristianos. ¿Cómo se denominaban ellos a sí mismos en este momento? Pues no lo sabemos muy bien. Los del camino, nazarenos, pero en ese momento los cristianos se consideraban que eran judíos que habían creído en el Mesías. Y las personas que les ven a estos judíos mesiánicos, junto con los judíos, también hay gentiles, empiezan a llamarles con un nombre nuevo, que luego pues es el nombre que hemos asumido nosotros, que es Cristianoi, los cristianos. O sea que es una ciudad muy interesante. Sí, por otra parte, en la ciudad de Antioquía de Siria fue la primera congregación lejos de Jerusalén que se formó allí y que se desarrolló mucho. Claro, primero hay una presencia judía importantísima. Y luego hay gran movimiento de gentes. En esa época había muchas personas que, no siendo judías, estaban interesadas en la religión judía. Entonces, es un lugar clave para que se asiente una iglesia, una comunidad importante. Y claro, ahí se va a plantear también un problema muy interesante. ¿Tienen los cristianos o las personas que aceptan el Mesías, que son prosélitos o seguidores del judaísmo, que no se hayan circuncidado, tienen que cumplir toda la ley de Moisés? Y entonces ahí se organiza un conflicto importante que luego se resolverá en la ciudad por excelencia, que será Jerusalén, el famoso concilio o encuentro de Jerusalén, que bueno, los que estudiosos de la Biblia pueden analizar, que es muy, muy importante. Bueno, estamos en un momento de la historia en que Roma se va haciendo fuerte en los trozos que quedaron del imperio de Alejandro, repartido entre 4 de sus generales. Y en este momento también está habiendo en la iglesia cristiana un desarrollo rápido, pero no aceptado todavía del todo, de escritos que hoy decimos el canon del Nuevo Testamento, es decir, la lista de libros del Nuevo Testamento, pero que definitivamente va siendo aceptada en los primerísimos siglos. A esta altura, cuando hablamos de este personaje, ya es evidente que ya existían escritos del Nuevo Testamento, porque gran parte de ellos, o casi todos, son escritos en el siglo I, y este hombre aparece a finales del siglo I y comienzo del siglo II. En ese momento ya había escritos de estos. Hace muy poco hemos hablado de un personaje como fue Clemente Romano, y es muy evidente que en él hay frases en sus escritos, básicamente en ese escrito que era la primera carta a los Corintios, en el cual hay frases que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué había en este momento en que aparece este hombre conocido y que aparece algo en sus escritos del canon del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento? Pues qué tema más interesante es el que estás planteando ahora mismo, porque en este momento, como bien señalas, estamos a comienzos del siglo II, el cristianismo está en formación, o sea que es una etapa apasionante y que yo creo que habría que profundizar y que estudiar más en ella porque es muy, muy interesante. Fíjate, primero, aproximadamente hacia el año 70 de nuestra era, se han producido 2 sucesos importantísimos.
Uno, más o menos la desaparición de la primera generación de cristianos. Es decir, las personas que eran contemporáneas a Jesús, sus discípulos, los que podrían tener la edad de Jesús, ya prácticamente han desaparecido, ya no están en esta tierra. Muchos han sufrido martirio y esta primera generación desaparece. Y hay una segunda generación de cristianos que está retomando el mensaje de Jesús. Entonces es un periodo en el que el cristianismo se va forjando. Entonces, por un lado, la desaparición de una primera generación de los que conocieron directamente a Jesús, los apóstoles, y por otro lado, un acontecimiento también clave, que es la destrucción del templo de Jerusalén, aproximadamente también por esta fecha, por el año 70, primero pues las guerras judías con Vespasiano y luego con Tito. Entonces, se va a dar también otra cuestión muy relacionada con estas dos que te menciono, que es la separación cada vez más clara entre el judaísmo y el naciente cristianismo. Es decir, la primera generación de cristianos eran fundamentalmente judíos que habían aceptado que Cristo era el Mesías, y luego los gentiles tampoco entendían que fueran adeptos o de una nueva religión, sino que el cristianismo era un grupo más dentro de los movimientos de renovación que había dentro del judaísmo. Entonces, refiriéndonos a lo que me comentas del canon, pues en este momento es cierto, como decías, que hay escritos, obviamente todas las cartas de Pablo ya habían sido escritas por Pablo antes de que Pablo muriera, pero curiosamente los evangelios se van a escribir después de las cartas, y esto es una cosa muy importante. Entonces, en el momento en el que estamos hablando, en este momento no existe todavía un canon definido. Es cierto que los padres de la Iglesia, estos padres apostólicos que vivieron cercanos a los apóstoles, en sus escritos citan pues, a Pablo normalmente, y no había ni un canon, ni tampoco había una estructura eclesiástica definida. Y es muy posible que hubiese distintos grupos en ese momento, que por eso a mí me parece tan apasionante, que no todos pensaban lo mismo, no todos coincidían en doctrina, y digamos que había un momento de mucha pluralidad, sectas, herejías, distintos movimientos, porque el cristianismo se está definiendo, se está recuperando la memoria de Jesús, se está intentando fijar un canon. Entonces estamos en ese momento crítico de la historia de la Iglesia. En ese momento en el cual lo autoritativo en cuanto a escritos era el Antiguo Testamento, pero que ya estaban los escritos del Nuevo Testamento, ya empezaban a circular. Entonces, en ese momento, uno de los problemas, continuando con lo que tú decías ahora, que se produce, fueron lo que se llamó herejías. Y, de hecho, los primeros siglos de la Iglesia, bastante tiempo, y no hay más que hacer un repaso de la historia de los concilios, fue luchar contra los movimientos heréticos que estaban apareciendo dentro de la Iglesia cristiana. ¿Podríamos definir qué es una herejía? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar clarificar los conceptos. Pero antes, claro, me gustaría comentar que hay muchos movimientos y, claro, también hay muchos textos. Nosotros nos han quedado 4 evangelios canónicos, pero había más evangelios. Entonces, los distintos grupos podían no coincidir con los textos que consideraban pues, que eran autoritativos. Y de hecho así nos consta por algunos movimientos, decíamos, heréticos, ¿no? Y claro, la cuestión de qué es la herejía, en principio, una herejía es más o menos una secta, es decir, un grupo. Es adscribirse, unirse a una determinada forma de entender la vida o la religión. Flavio Josefo, el historiador judío, utiliza esta palabra, aiéresis, para referirse a los distintos grupos que había dentro del judaísmo. Es decir, a los esenios, los fariseos, los saduceos y todo esto. Entonces, en un primer momento, la palabra herejía no tiene una connotación mala, sino que es sencillamente un grupo. Ahora, ya en esta época, y yo creo que es Justino Mártir, el primero que empieza a utilizar la palabra herejía ya con un sentido peyorativo, para oponer la herejía, que sería un error, una desviación de la sana doctrina, para oponerlo a lo que se llama ortodoxia, que sería
la opinión correcta o la verdadera doctrina o la sana doctrina. Entonces podemos avanzar un poquito más dentro de la brevedad, que es algo que es consustancial con la duración del programa. Claro, ¿cuáles fueron las principales herejías que aparecen en el siglo II, ateniéndonos a esa última definición que has dado? Pues mira, para hacerlo que se pueda entender bien, digamos que habría como dos polos. Por un lado estaban los que pecaban por exceso de helenismo, es decir, que se inclinaban demasiado por la filosofía, entonces el mensaje cristiano se iba difuminando, que eran fundamentalmente los gnósticos. Y luego, por otro lado, había herejías de corte judaizante, o sea que se iban no por el extremo, por el polo del helenismo, sino por el extremo del judaísmo, y lo que decían es que pues para ser cristiano uno tenía que circuncidarse, vamos, que tenía que ser primero judío y luego cristiano. Y en estos están los famosos judaizantes que aparecen ya en el Nuevo Testamento, los ebionitas y otros grupos de ese corte más judaizante. Bueno, entonces vamos a ir avanzando en cuanto a la descripción, la definición de estos grupos disidentes de la ortodoxia. ¿Quiénes eran los ebionitas? Eran grupos cristianos de ese momento de ebullición, esto que los oyentes del programa lo tengan muy en cuenta, que es un periodo de definición y de mucha pluralidad. Entonces eran judíos que aceptaban que Jesús era el Mesías. Esto es importantísimo. Eran judíos mesiánicos, pero negaban, por ejemplo, la preexistencia, no creían en la naturaleza divina de Jesús, no aceptaban tampoco el nacimiento virginal, creían, por supuesto, que era necesario seguir los ritos y las costumbres y las leyes judías, como la circuncisión, el sábado, o las restricciones que tenían en cuanto a los alimentos. Entonces eran muy estrictos en este sentido. Reverenciaban muchísimo a Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, pero rechazaban a Pablo de Tarso. Es decir, que las cartas de Pablo para ellos no tenían mucho valor y sin embargo utilizaban, por lo que sabemos, uno de los llamados evangelios de los hebreos, que había varios, hoy día no disponemos de ninguno, pero sí los padres de la iglesia citan estos evangelios de los hebreos y ellos tenían su evangelio particular, su evangelio personal. Claro, lo que pasa es que cada vez que aparece una idea nueva, si se atiende a ella, se va desarrollando porque vienen los pensadores, que son buenos. No siempre sus referencias son las referencias en el texto fiable. Los gnósticos, ya hemos hablado algo acerca de ellos, pero quizá valdría la pena retomar o resumir qué era fundamentalmente la idea de los gnósticos. Bueno, pues como ya hemos hablado de ellos, vamos a intentar resumirlo lo más rápido posible. Por un lado, consideraban que la materia era mala. La creación, al estar hecha con materia, tenía un carácter peyorativo. Y en consecuencia, sobre todo para lo que nos interesa ahora, es la negación, igual que los judaizantes y los ebionitas negaban la divinidad de Cristo, los docetistas, los gnósticos, que eran docetistas, negaban la humanidad. Para ellos, como la materia era mala, el logos eterno de Dios, el verbo, no podía haberse encarnado en un cuerpo humano. Entonces, ¿qué significa la palabra docetista? Que era una de las características de los gnósticos. Pues que Jesús solamente tenía una apariencia humana, que era como una especie de fantasma o algo así, que habitaba en un cuerpo, pero no se había hecho cuerpo. Jesús no era hombre de carne y hueso, diríamos hoy. No era un auténtico hombre, sino era un espíritu iluminado, el verbo divino, la luz, etcétera, etcétera, pero no tenía realmente humanidad. Es curioso cómo a lo largo de los siglos esas dos posturas extremadas de decir que Jesús sí era Dios, pero no podía ser Dios y a la vez ser hombre, y la otra postura de que sí, Jesús sí era hombre y fue un hombre extraordinario, pero no era Dios, sino que era sencillamente un hombre destacadísimo. Y cómo la postura bíblica, evangélica y de las cartas apostólicas de que Jesús sí era Dios y sí era hombre, ese tema de la encarnación ha sido tan maltratado a lo largo de la historia y sigue todavía ahí. Efectivamente, como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol.
todas las herejías modernas, en cierto sentido, o por lo menos en mi opinión, no son sino una reproducción o actualización de estos movimientos que ya son heréticos, que ya son disfuncionales en el pasado. Y es cierto que hoy día muchas personas se van por la línea, como diría yo, súper espiritualista, ¿verdad? Y entonces se olvidan que Jesús fue un hombre y se olvidan o menosprecian esa realidad material que es creación de Dios y que Jesús tomó cuerpo y vivió como hombre y padeció y sufrió. Y otros pues hacen de Jesús sencillamente por eso un maestro de moral, una buena persona, pero se olvidan que en Jesús Dios se hizo carne, que en Jesús lo que es absoluto, el creador, el principio de todas las cosas, tomó forma humana y además una forma de siervo, como dice muy bien la epístola a los filipenses, tomó forma de hombre, pero además humillada. Jesús no vino al mundo, yo qué sé, no nació en Roma, no nació en la capital, no nació en una familia rica, nació en una tierra ocupada, en un lugar pequeñito y una familia muy humilde. Y esto hace a Dios más grande. Estas cosas, tanto una cosa como la otra, tanto la divinidad como la humanidad, siempre ha habido una tendencia a lo largo de la Iglesia a enfatizar una en detrimento de la otra. Y de todo ello es evidente que falta una comprensión equilibrada de la idea de salvación o de lo que se llama técnicamente soteriología. Pero con respecto a esto, ¿qué deducimos de lo escrito? Porque a última hora lo que nos queda de este hombre de Ignacio de Antioquía son sobre todo escritos y si los quitan del texto del que disponemos de padres apostólicos, casi nos quedamos sin libros si quitamos a Ignacio de Antioquía. Entonces, ¿cuál era la postura de Ignacio de Antioquía con respecto especialmente a estas dos posturas extremadas? Que la persona humana de Jesús era una apariencia o que la divinidad de Jesús no casaba con una persona humana. Bueno, pues Ignacio, que es una persona que, como citábamos al principio del programa, ha estado muy cerca de los apóstoles, seguramente del apóstol Juan, pues lo tiene bastante claro. Y, por ejemplo, respecto a los ebionitas, lo que dice es, tengo la cita literal, dice, es absurdo hablar de Jesucristo y vivir al modo judío. Es decir, si tú eres gentil y has conocido el Evangelio, tú eres salvo, como dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Por medio de la fe somos justificados delante de Dios. Lo que decías hace un momentito, que es que una concepción errada de la cristología, una concepción errada de quién es Jesús, lleva normalmente asociada una concepción errada de la soteriología. Entonces, el cristiano es salvo, el cristiano y cualquier ser humano de esta tierra es salvo solamente por la fe en Jesucristo. Por tanto, meterle obligaciones y pensando que cumpliendo esas normas, esas leyes, uno va a agradar a Dios, esto es imposible. Dice Ignacio, pues el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha consagrado, se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Es decir, que los cristianos no tienen que hacerse judíos, los judíos tienen que aceptar esa salvación que ofrece Jesús. Y respecto a los gnósticos, además de llamarles incrédulos, el ejemplo que va a poner él es, dice, ¿cómo que Jesús era un fantasma? ¿Cómo que Jesús no tomó cuerpo? Él que escribe estas cartas, camino al martirio, que sabe que le van a comer las fieras, que va a ser devorado por fieras, dice, pues como dicen algunos ateos, es decir, incrédulos, refiriéndose a los gnósticos, dice, él ha sufrido en apariencia. ¿Cómo va a sufrir Jesús en apariencia? Jesús sufrió en apariencia y yo voy a dar mi vida, ¿no? Ellos mismos, dice Ignacio, sí que es una apariencia. ¿Por qué estoy encadenado? ¿Por qué deseo luchar contra las fieras? Así pues, muero inútilmente. Por tanto, habló falsamente el Señor. O sea, si somos solamente un espíritu y no somos un cuerpo, aquí hay un engaño muy gordo. No. El ser humano es cuerpo y es también espíritu, pero el cuerpo no es algo despreciable. Nos vamos acercando al final del tiempo. Esto es que el tiempo es muy cruel. Entonces, ¿cómo veía Ignacio de Antioquía la jerarquía en la Iglesia? Este tema es interesantísimo, es apasionante. ¿Por qué? Porque lo que opina Ignacio, que recuerda, o que recuerden nuestros oyentes, es el primero que habla de una iglesia católica. Lo que dice, en el fondo, lo que está pensando Ignacio, es que las falsas enseñanzas
solamente pueden ser corregidas si se establece claramente cuál es la autoridad que puede decir que es correcto o que es incorrecto. Y entonces lo que va a hacer Ignacio de Antioquía es precisamente reforzar la autoridad de los obispos. Entonces va a dar a la organización eclesial una dimensión que va a tener después mucha trascendencia. Es el primero de hablar de un obispado monárquico. Bueno, no el primero exactamente, pero sí que lo define con muchísima fuerza, con muchísima potencia. Llega al punto de decir que el obispo es semejante al padre. Por debajo del obispo único, porque en el Nuevo Testamento tenemos el registro de que el liderazgo era plural. Pero aquí hay un obispo único, por debajo del obispo, que representa, como te decía, al padre, están los presbíteros, que son los representantes de los apóstoles, y los diáconos. Entonces, él está proponiendo una estructura eclesial que luego va a tener en la historia posterior de la Iglesia una importancia muy, muy grande. Y claro, para él es fundamental que esta autoridad esté establecida, porque si no está establecida la autoridad apostólica, pues difícilmente nos vamos a poder librar de las herejías y de que cada uno pues opinara lo que mejor le pareciera. En este momento parece que estamos estudiando eclesiología y no filosofía. Sí. Bueno, en todo caso es evidente por las cartas que este hombre fue un pensador destacado. Orientase hacia dónde orientase su pensamiento, su desarrollo. Y bueno, inevitablemente volvemos, como cada programa, un libro donde podamos ampliar aquellos que quieran. Ya sabemos que hay muchos que no les importa. Muy interesante, y vale, se quedan ahí. Pero hay otros que dicen, oye, pues si pudiera ampliar un poquito, me gustaría disponer de un libro. Bueno, pues yo recomendaría un libro de Fernando Rivas Rebaque que se llama Ignacio de Antioquía, Obispo y Mártir. Y es además un libro que está en una colección muy interesante para los que quieran profundizar y estudiar estas cosas. Esa colección se llama Conocer el siglo II, que como decíamos es un siglo, a mi modo de ver, absolutamente apasionante, donde podemos encontrar esa mezcla de la que tú hablabas, de pensamiento que a veces es pensamiento filosófico, pero que muchas veces es un pensamiento eclesiológico, teológico, definitorio, y que tiene un valor altísimo para poder entender cómo hemos llegado a ser hoy como Iglesia lo que somos. Es interesante en la historia de la Iglesia, y ya tenemos que terminar necesariamente, es muy interesante ver cómo hay dos sendas que van paralelas y a veces divergen mucho, que una es buscar lo esencial, lo verdadero en cuanto a la fe, en cuanto a la historia de la Iglesia, buscarlo en las Escrituras, en la palabra de Dios, y otra que es pensar, reflexionar a partir de ciertas ideas, de ciertas costumbres establecidas que parecían muy buenas, pero que se fueron alejando poco a poco de los principios de la palabra de Dios. Esta es una lucha que se mantuvo hasta el siglo XVI y a partir de ahí también, porque se ha reproducido en los grupos que se separaron ahí. Pues gracias a Dios que tenemos esa antorcha que nos alumbra y que nos ilumina en el camino, que es la palabra de Dios, y ahora completita, con el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que, bueno, pues ahí está esa antorcha, y yo creo que los cristianos de todo género y condición deberíamos referirnos siempre, continuamente a ella. Bueno, pues nuestro tiempo termina, pero creo que este ha sido un personaje que daría muchísimo más de sí, pero que nos ha dejado mucho para pensar y también para volver nuestros ojos, como tú decías ahora, a ese libro del cual escribe el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues muchas gracias por tu tiempo, Javier, y hasta el próximo día. Hasta la próxima. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.